400, ¿qué? 13. Habla, señora, mi alma. Un último himno, el 395. La cruz no es menor. La cruz no es menor. Un poquito más. 395, ¿verdad?
sido salvación. La cruz no es mayor que su bondad, no oculta su faz la tempestad. Satisfáceme saber que confiando en el poder de Jesús podré vencer. Amando a su vista me gozó en cumplir su voluntad. Su sangre mi vida ha limpiado y me guarda en la verdad. La cruz no es mayor que su bondad, no oculta su faz la tempestad. Satisfáceme saber que confiando en el poder de Jesús podré vencer. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8. Daniel 8:14, la palabra del Señor nos dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Con este pensamiento, vamos de rodillas para buscar al Señor en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de despertar en este día. Permítenos poder comprender la magnitud de la oportunidad para valorarla y poder asumir la responsabilidad de la fidelidad, de la lealtad, de la honra, el honor y la gloria para tu nombre. Amén. Bendice a cada familia aquí representada, cada ideal, cada proyecto, suple cada necesidad, sana toda dolencia. Permítenos, Señor, en medio de las tribulaciones y pruebas de esta vida, que podamos nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Queremos representarte bien y queremos hacer tu voluntad. Aunque las cosas no sean fáciles, para ti no hay nada imposible. Pedimos, Señor, que nos des la seguridad, la confianza, la fortaleza y la fe en Cristo Jesús. Amén. Quédate con nosotros en esta mañana al estudiar tu palabra. Bendice a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buen día a todos. Aquí hay 4 aguas todavía que están esperando ansiosamente la sed de alguien. ¿Ya agarraron su agua? Ah, bueno. ¿Cómo les fue ayer en la testificación? Amén. Bien. ¿Una bendición? Bueno, pues una oportunidad para poderle ayudarle a la gente rápidamente, porque a veces no hay tiempo, y poderle mostrar que estamos en los últimos días y que deben despertar. Cuando llevamos los materiales aquí a la plaza principal de Chucalco, pues se acabaron rápido. Se nos hizo como nada. Pero esperamos en Dios que los hermanos locales puedan seguirlo haciendo
por lo menos una vez al mes. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio. Bien, vamos a continuar con el tema que teníamos ayer acerca de los pilares. ¿Cuáles son los pilares? ¿Se acuerdan ustedes? Ese es el fundamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No son 28 creencias, no. Son 7 verdades fundamentales, de las cuales parte toda nuestra forma y estilo de vida adventista. Este es el fundamento. Ustedes en casa analícenla porque está en la Biblia y está en el espíritu de profecía para comprender que este fundamento, estos pilares, se han olvidado, se han descuidado. No escuchamos que se hable del santuario o que se hable acerca de la ley de Dios que se predica. O también no escuchamos acerca de la justificación por la fe o los 3 ángeles. Este es el mensaje de verdad presente y esto es lo que tenemos que decirle al mundo, porque el tiempo se acaba. Ya no hay mucho tiempo. Estamos entrando y el primer pilar, no los veremos todos, pero sí nos enmarca Daniel uno de los pilares básicos, que es la purificación del santuario. Quiero preguntarles, ¿alguien sabe qué es la purificación del santuario? Daniel 8:14 nos habla de que de los 2300 días, tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué cosa? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significará eso? Tan importante es que Elena G. de White con la Biblia van de la mano y dice que la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Es fundamento de qué? Así que hay que meternos al santuario. Hoy veremos solamente una partecita, pero el santuario tiene muchísimo. Y cuando estudiemos el santuario, ¿saben una cosa? Encontraremos todo el Evangelio y el proceso paso a paso hasta que Cristo venga y hasta su tercera venida. ¿Sabían ustedes eso? Todos los procesos están allí y es necesario reconocerlos. Y ahí están algunas cosas importantes que ustedes pueden ver en ese diagrama: 2300 tardes y mañanas, de las cuales parten 70 semanas, que son 490 años, según Daniel 9:24 al 27. Son 7 semanas, 62 semanas, y es la última semana, la semana 70, y es media semana y media semana, lo que equivale 7 semanas a 49 años, da 62 semanas, 434 años, y media semana concluyen con 7 años, que concluyen en el año 34. Las semanas inician en el 457, y en los primeros 49 años, los primeros 70 años literales, llegamos a la reconstrucción del templo de Jerusalén en el 408. Y en el año 27, ¿qué sucede? ¿Alguien se acuerda? En el año 27, ¿qué sucede, alumnos? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El ungimiento de Cristo con el bautismo. Y en el año 31, ¿qué sucede? Confirmará el pacto con muchos. Y en el año 34, ¿qué sucede? El apedreamiento de Esteban. ¿Y eso qué significaba? Los judíos tenían
Acabó el tiempo. Perdón, Fin su de fin tiempo. de tiempo. Ajá. El fin de las 70 semanas, 490 años de gracia que le habían dado a Israel, concluyeron allí. Por eso muchas personas no comprenden que Israel ya pasó su tiempo de Israel. Ya pasó el tiempo de los judíos. El Señor Jesús se los estuvo predicando bastante se los estuvo predicando, pero no lo entendieron, o más bien no quisieron entenderlo. Porque el tiempo de los judíos ya pasó. Y entonces, ¿a quién se les dio después el poder y las arcas de salvación? ¿A quién se le dio? A los gentiles, exactamente. Y después, ¿a quién se le dio? A los reformadores. ¿Se acuerdan de Martín Lutero, Wycliffe, Juan Hus y todos ellos? A ellos se les dio. Y después, ¿a quién se les dio? A los misioneros. Todos los misioneros mencionados en la historia de la iglesia. Pero después, ¿a quién se le dio? A los adventistas, bueno, al movimiento del advenimiento con Guillermo Miller, a ellos se les dio lo que hoy se llama adventistas del séptimo día. Y después, ¿a quién se le dará? Al pueblo adventista de la verdad presente. Así que estamos adquiriendo este don en este proceso, que es sumamente importante. Pero si alguien no quiere, ¿qué sucede? Se le quita. Dios puede levantar pueblos de las piedras si es posible. Por tanto, cumplamos nuestra misión para poder comprender que necesitamos estar bien despiertos en relación a nuestra misión. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Vamos a ir en detalle a esto para que podamos repasarlo y aprenderlo. ¿Sí? Veamos entonces el diagrama, para que podamos nosotros tenerlo a la mano, podamos repasarlo bien y que quede esto bien claro. Ahí está el diagrama, muy bien. Entonces, sería muy interesante que todos los alumnos aprendan esto de memoria y sepan qué significa esto y que es el primer pilar. Pregunto yo, ¿por qué 2300 tardes y mañanas? Pregunto yo, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué no fueron 2400? ¿Por qué no fueron 2500? ¿Están despiertos? Porque tenía que llegar hasta nosotros, hasta la iglesia de Dios. Hay un proceso en el santuario. Vamos a ir paso a paso. ¿Por qué 2300 días? Y ella, ¿por qué 2300 días? Voy a preguntarle a cada uno. A ver cómo andan, porque esto es básico, urgente. Bueno, pregunta a otra persona, ¿de dónde surge Caleb? ¿Son días o son años? ¿Años? ¿Son años? ¿O son días? Para Dios, Son años. Entonces, ¿cómo podemos definir eso? ¿O son días o son años? Aquí dice días. Vamos a abrir la... Dice la palabra que un día es para él como un año. Interesante. Eso es lo que quiero que ustedes
Analicen, tienen que defender, tenemos que defender esta verdad. Ah, pues, ¿Qué vas a decir? no, eso de que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como un año es como un día. Es una O sea, Él buena, es el dueño del esa es tiempo. una buena respuesta, aunque tiene otro significado, porque no tiene relación con la profecía día por año, pero podemos entender que para Dios el tiempo es un poco diferente que nosotros. ¿Sí? Lo manejan distinto. Entonces, alguien busque, para poder empezar aquí, por este lado, Números 14, 34 y Ezequiel 4, 5 y 6, pero rápido, por favor, no tenemos mucho tiempo. Números 14:34. ¿Sí? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Muy bien. Un año por cada día. Eso ya nos dio luz acerca de por qué estos 2300 días son 2300 años. Siguiente texto. 45:6 para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura. No, ¿Es Ezequiel qué? Ezequiel 4, 5 y 6. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás sobre ti la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien, ¿dónde se cumple lo que dice Ezequiel? En el proceso que tuvo Israel en el desierto. ¿Sí? Y que realmente, ¿fueron 40 días? No, fueron 40 años. Ahí está exactamente esto. Los dos textos se acaban de mencionar, nos dan el pie a que podamos entender que estos 2300 días de Daniel 8:14 son 2300 años. Muy importante. Mientras eso suceso llega, vamos a pasar a lo que es el evangelio predicado a los judíos. Y entonces ahí vemos Daniel 9:14. ¿Alguien puede leer Daniel 9:14 rápidamente, por favor? Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre sobre nosotros, porque eres justo, Señor nuestro Dios, en todo lo que hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Ajá. Y entonces, esa es la respuesta en relación al día por año. Y llegamos entonces al momento cuando surgen las 70 semanas, las primeras. Y ahí mismo está. Vamos a ir paso a paso. ¿Cuándo inician? ¿Y cómo sabemos que allí inicia? Vamos a la Biblia. Daniel 9:25, ¿alguien puede leerlo? ¿Sabe pues y entiende Perdón. que desde la salida Y antes el 9:24. entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y 62 semanas, ¿cuánto es? 69 semanas, pero son 70, acuérdense bien. Entonces, esos textos que deben anotarlos es donde partimos para poder completar esta cifra tan importante para nuestro tiempo y para todos los tiempos. Después, entonces, ahí empezó todo el conteo de las 70 semanas, que es la primera fase, porque son 2300 días. Bien, entonces, ¿qué pasó? Según Lucas 2:1 al 7, el año 4 en el otoño antes de Cristo. ¿Alguien puede leerlo? Lucas
1 al 4. ¿Sí? Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Bien. El 5 al 7, por favor, también. Para ser empadronado con ella su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante ello? Porque eso nos hace la medición bien del tiempo. Cómo ellos se basan en el 457 en la contabilidad hacia el nacimiento de Cristo por el empadronamiento que está en la historia universal. Por eso la Biblia se estudia con la historia, porque así se confirma que es verdad, que es cierto. Y ese empadronamiento coincide. Que algunos le ponen año 5, otros le ponen año 4 antes de Cristo, pero el empadronamiento nos da exactamente el año 4 antes de Cristo. Es su nacimiento. Bien, entonces, vamos a una pregunta antes de, o sea, fuera de lo que nada más así. Siempre antes de un evento fuerte ha habido un empadronamiento. ¿sí? Y ahorita estamos pasando por eso. La historia se repite y es buena observación. Vamos a entrar a detalles que tienen que ver con los cumplimientos. Ahorita vamos a ver los cumplimientos o la época en la que estamos, pero los empadronamientos son importantes. Hay varias cosas que pasan antes de eventos. La muerte de los inocentes, la muerte de los niños, y ya está empezando nuevamente a repetirse. En el diluvio, algo que destacó fuerte la señal de que venía el fin, ¿cuál fue? Acuérdense bien, si lo saben. Antes de que el diluvio llegara, hubo una señal. Aparte, una señal que nadie pudo evitar. Antes de que los animales. Los animales, exactamente. Y lo dice el espíritu de profecía. Cuando vieron el gran movimiento de animales y aves, era una señal. Era un espectáculo tremendo. Y saben una cosa, hace años yo prediqué esto, hace 10 años, los animales están muriendo de manera masiva en varias partes del mundo. En varias partes del mundo. Ahora, no van a entrar, o sea, al arca. Ahora simplemente el Señor los está durmiendo porque viene. Hay que ponerle atención a la naturaleza, porque nos da muchas señales. ¿Saben ustedes qué? Hasta las nubes hablan acerca del tiempo. Es muy importante todos esos detalles para entender las cosas que vienen. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con los años. Daniel 9:25 ya precisamente nos decía, sabe pues y entiende que desde que salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, hasta el nacimiento de Cristo, y especialmente dice aquí, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y entonces dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella y hasta el fin de la guerra. Las desolaciones están determinadas. Entonces llegamos a las 62 semanas y a las 69 semanas. Menciona Lucas. ¿Alguien puede leer Lucas 3, 21 y 22? Para que podamos coincidir con Daniel 9:25 rápidamente y veamos en qué momento nos Y encontramos. aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Gracias. Entonces ahí llegamos a las 69 semanas que nos indica el ungimiento o el bautismo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Está muy claro. Vamos bien hasta allí. Tómenlo en cuenta para enseñarlo. Entonces, llegamos a las 69 semanas y precisamente en el santuario también el sacerdocio era ungido, ¿sí? Y se ungía el santuario. Y al sacerdote en este momento se ungió a Cristo en su bautismo. Pasaron las 69 semanas, que fueron 483 años. Pero cuando el Señor Jesús fue bautizado, entramos acá, ¿a cuál semana? A la última semana, para completar las 70. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura una semana? 7 días. ¿Y cuánto es la mitad de una semana? 3 días y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo en la tierra? 3 años y medio. Ahí otra vez comprobamos que para los judíos y para las escrituras, para los hebreos, los días también equivalen a años, especialmente en eventos importantes. No cualquiera, solamente para estos eventos importantes. Entonces, Daniel 9:26 ya dijimos que el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fueron los de los romanos, con inundación, y será el fin de ella hasta el fin de la guerra, y las asolaciones están determinadas. Dice el verso 27. ¿Quién puede leer el verso 27, por favor? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, a una muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Leyó cuál, hermano? El 27. Muy bien. Entonces, ahí está enmarcada en la Biblia el evento importante de que confirmaría el pacto con muchos, y que habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo. El nacimiento de Cristo con un día no tiene una fecha exacta, es aproximado, pero la muerte de Cristo sí tiene año, mes, día y hora exacto. Ahí no hay pierde. Por eso la sierva del Señor se pasa de allí buscando encontrar la legalidad del periodo, parte de allí y coincide exactamente. No hay vuelta. Hay otro detalle interesante que tienen que analizar, que es el año cero, porque antes de Cristo se cuenta y después de Cristo, pero hay un espacio allí que el año cero, entonces no se cuenta, y así también coincide. Esto coincide de una manera exacta. Pero bien, Daniel 9:14 nos dice que vendrá el desolador y destruirá. Daniel 9:24, perdón, precisamente eso nos dice, y que para concluir el pecado y expiar la iniquidad, para eso sucederían las 70 semanas. ¿Sí? ¿Y qué dice Hechos 7:59? Esta es la primera fase. Hechos 7:59. Que lo tenga, lo puede leer. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ajá. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Esteban? Tanto la historia como la profecía, el espíritu de profecía señalan que ese fue el cumplimiento y el fin de las 70 semanas, 490 años. Ahora yo pregunto algo para que a ver si podemos comprenderlo.
¿Por qué tenían que ser 490 años? ¿Por qué tenían que ser 70 semanas? Porque es lo que nosotros debemos perdonar. Bueno, tiene que ver en relación con el perdón y con la gracia. En el tiempo judío se debía perdonar 7 veces. Y el Señor pregunta, ¿cuántas veces? Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánta gracia le dieron a Israel? Demasiada. ¿Alguien podría tener ese tipo de gracia y de perdón? ¿Cuántas veces ha perdonado usted a alguien? Si son 2, son demasiadas. Pero la gracia de Dios y su misericordia son 7. Su plenitud, su perfección y su totalidad. Pero no solamente 7. Le dijeron a Pedro hasta 70 veces 7. ¿Alguien tiene ese nivel de perdón aquí? Cuando alguien perdona mucho lo ven como un tonto. Ya te lo hizo muchas veces, ¿por qué no lo de? ¿Por qué no la de? Ya te lo hizo muchas veces. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero mire, ¿cuántas veces se la hemos hecho a Dios? ¿Cuántas veces? Hasta vergüenza. Porque usted se arrodilla y ahí está el perdón. ¿Qué dice Juan? Hijitos míos, no pequéis. O sea, el ideal que Dios tiene para los seres humanos, si son fieles, es que no hay pecado. Pero todavía hay una concesión. Dice, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre. Por eso es importante el santuario. Por eso es muy importante, porque el perdón existe para nosotros, está como de manera permanente. Usted anda caminando por la vida, pero algo pasó, ahí está el perdón en el supermercado, ¿no? Puede agarrarlo a cada rato. Y ese es un problema real que tenemos los seres humanos. Tiene que haber perdón porque hay mucho pecado, hay mucha debilidad, hay mucha deficiencia, hay mucha equivocación, hay muchas fallas. Se espera que el cristiano ya no falle. ¿A alguien le gusta fallar? Nadie nos gusta fallar. Sin embargo, de repente hay algo. Tenemos 2 enemigos. ¿Cuáles son los 2 enemigos que a veces nos hacen fracasar? Satanás es el enemigo número 1. ¿Y cuál es el otro enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos a veces le echan la culpa al pobre diablo. Y aquel ni en cuenta, ya me culparon allá. Ese asunto no es. Entonces, por eso se dan las 70 semanas y los 490 años para Israel. Israel, una nación poderosa, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Por qué escogieron a Israel? ¿Por qué no escogieron a Egipto? ¿Por qué no escogieron a Siria? ¿Por qué no escogieron a Etiopía? ¿Por qué no escogieron a España? A México ya, en último caso. ¿Por qué escogieron a Israel? Escúcholos. Porque de ahí venía la descendencia. ¿Qué tenía Israel que no tienen las demás naciones? Era el pueblo de Dios. Era su pueblo de Hay un pacto. Fue con Abraham. Fue con Abraham. O sea, aquí hay algo interesante. Porque cuando Dios hizo al hombre y luego le falló el hombre y le hizo un plan de salvación y le dio oportunidad antes de destruirlo por el diluvio, se arrepintió de haberlo hecho, dice la Biblia. Eso son palabras muy fuertes. Se arrepintió de haberlo hecho. Y a mí eso me pega porque ¿será que Dios se equivoca? ¿Y entonces por qué se arrepintió? Porque no obedecía, porque le hemos fallado. Le dolió Le dolió en su corazón.
Es como cuando un hijo o hija falla. Se siente uno frustrado. Pega. ¿Por qué pega? Para poder entender más a Dios. Por eso hay padres e hijos en la tierra. Es una enseñanza, educación también que tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, Israel fue llamado porque yo pienso que era el menos malo, porque tuvo muchos errores Israel, era el menos malo. ¿Por qué creen que llamó Israel? Es cierto que hizo un pacto con Abraham, pero si los antediluvianos fallaron y Dios se arrepintió, ¿no se podía arrepentir también al ver a Israel con Baales, con los cananeos, echando a sus hijos al fuego, adorando en los altos, en los bosques, llamándole al becerro de oro? Jehová le llamaba. Varias veces he leído que le dice, yo te elegí a ti porque eras el más insignificante, no porque fueras mi rey. Exactamente, también por ahí vamos. No nos llamaron, no llamaron a Israel porque fue el mejor. A ver. Pues es como ahora. La palabra de Dios nos muestra que Dios no está buscando lo mejor de la sociedad. Está buscando como cuando Él formó a su iglesia, Jesús, que anduvo en los mares, ahí buscando a los pescadores, a lo peorcito que había, por decirlo así, pero de ellos, ¿qué logró formar? Entonces, ¿Dios busca lo peor? Pues lo que... Aquí estamos los peores. Dios conoce el corazón, estamos preparados, ¿no? Pero tenemos un corazón dispuesto para Dios. Está complicado el asunto, ¿verdad? Y se imaginen ustedes que a los que quiso invitar no quisieron. ¿Y qué le dijo a los siervos? Vayan por los vallados, vayan por el camino y traigan a quien quiera, el que quiera. Así es. Eso es algo interesante que tenemos que analizar como adventistas, porque también es un pueblo privilegiado. No hay otro pueblo. Ahorita vamos a llegar a ese punto, a ver si nos da tiempo. Queremos avanzar con esto. Y entonces a Israel le dijeron, es que ni siquiera era pueblo, era insignificante, como dice Marina. No era nadie, pero tenía algo especial. Hay dos cosas que tenía Israel. Bueno, tres. Agrego una. Número uno, era parte de un pacto que Dios había hecho con Abraham, el padre de la fe. Número uno. Número dos, ¿qué tenía Israel? Geográficamente estaba en un lugar adecuado. Y ya está, y en la Biblia por ahí no lo he encontrado otra vez, pero les aconsejo buscar esto. Ahí está el ombligo del mundo, el Medio Oriente. Y es que tenía que ser allí, porque antes no tenían que ir a predicar como nosotros. Antes las naciones tenían que venir a ver a Israel. Y así llegaron. Llegó la reina de Saba. Llegaron los babilonios a analizar qué pasaba allí, por qué tanto milagro y quién era ese Dios que hace tantos portentos. Antes tenían que ir. Y entonces la gente, y se habla de los fieles, de la dispersación, porque había fieles en muchas partes del mundo que tenían esa fe de Israel. Entonces, era importante por su situación geográfica. ¿Pero por qué más? Son tres, dijimos. Por el pacto de fe con Abraham, por la situación geográfica, pero hay algo más y es lo más importante. Porque a pesar de sus imperfecciones, su corazón era conforme al corazón de Dios. Como David, que fue tan perfecto y santo, ¿verdad? No. Que cometió errores gravísimos, sin embargo hay un pacto. Bueno, entonces, por esas tres cosas, porque había hecho pacto con el padre de la fe, con Abraham, porque su situación geográfica era estratégico para el avance del Evangelio y el conocimiento de Dios como Creador, y además porque era noble de corazón a pesar de sus imperfecciones. ¿Sí? Y no tiene nada que ver porque de ahí venía la genealogía de Cristo. Todo tenía que ver desde Abraham hasta ahí, automáticamente. O sea,
Por eso venía la genealogía de Jesús aquí, porque los eligieron a él, precisamente. Entonces, si ustedes notan en el libro de Jueces, Número, Samuel, Reyes, Crónicas, llegan hasta Malaquías y encuentran gente rebelde aún al sábado siendo judíos. Los reyes eran los primeros de darle la espalda al santuario y al arca del pacto. Cometían tantos errores, cuán difíciles, que llegó el momento que Dios dijo hasta aquí. ¿Y hasta cuándo fue? Hasta el año 34 se cumplieron las 70 semanas. Hasta el 457 el Señor dictaminó en relación, miren, aquí se unen la purificación de los pecados, el pueblo que lo representa y el mundo en el santuario. Por eso es importante el santuario, porque de todas las épocas pasadas hasta el 457, que es después del cautiverio babilónico, dijo: le daré una oportunidad más a este pueblo, le daré una oportunidad más. Y su oportunidad duró 490 años. Entonces ya Dios no se arrepintió allí. Ya había un tiempo, por eso caía un rey, se levantaba otro rey, caía otro rey, había rey bueno, rey malo, rey medio bueno, rey medio malo. Es un desastre Israel. Y cuando vemos a Israel, ahora veamos a nosotros cómo estamos. Y si estamos cumpliendo, y si estamos aprovechando nuestro tiempo. Me estoy adelantando, porque también nosotros tenemos un tiempo, y también el pueblo adventista tiene un tiempo, y qué bueno que no lo sabe, porque si lo supiera sería peor. Entonces se cumplieron las 70 semanas y acabamos allí el primer periodo, en el año 34, que fue el apedreamiento de Esteban y la persecución de los judíos. Eso hizo que cayera Israel como nación, y ya no hay más salvación como nación. Ya no hay más salvación. ¿Pero se salva un judío? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Si fueran tan malos, eran tan malos ellos, rechazaron es más, vayan a Israel, díganme quién quiere en Cristo. Nadie. Y lo tienen en las historias de los libros de texto en primaria y secundaria. Tienen a Jesús, ¿sabían ustedes? Pero no tienen Pero como no tienen profeta. como un líder, ni siquiera como profeta, como un líder, un héroe nacional, que cada año en su independencia, así como gritan en México, allá también. Pero no es algo importante Jesús, es alguien más. ¿Sí? Entonces, como nación, Israel fracasó en el año 34. Y en algunos años más tarde, para ser exactos, en el año 70, entonces ya viene la ruina de Jerusalén, que fue espantosa y terrible, y que se va a repetir. Y se va a repetir. Entonces, se concluyeron las 70 semanas y 490 años. ¿Cuántos años nos quedan hasta ahí? Unos 1810 años aproximadamente. El tiempo sigue corriendo. Para poder completar los 2300 días, le quitamos 492 años. 490 años, quedan alrededor de 1810. ¿Cómo completamos y avanzamos esa etapa? Entonces, llegamos a un año muy especial, Daniel 8:9. Lo tenemos, ¿alguien lo quiere leer? Daniel 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes... Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y al oriente. Al 12, Daniel 8:9 y corrido al 12, Adán, por favor. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra,
y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien. Y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. El cuerno pequeño arranca el poder opuesto final, y que fueron los ostrogodos. Pero ahora veamos el 7-8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Ahora el 7-24, por favor. Y los 10 cuernos significan aquel reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Muy bien. Y el 25, ahorita léelo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo de un tiempo. Muy bien. Esos textos son claves, y ella lo canta, por eso le pedí que lo diera. El hijo de perdición. En ese periodo, ¿qué sucedió? Díganme rapidito, porque ya se sabe. Pues en la Edad Media, el tiempo de la ¿Dónde se había profetizado eso antes de estos textos? ¿Dónde se había profetizado? ¿Y quién lo profetizó? Aparte de, fuera de estos textos, ¿dónde se había profetizado? ¿Quién lo profetizó? ¿Se acuerdan ustedes? Claro que se acuerdan. Menciona algo, pero hay alguien que lo dijo exactito así. El apóstol Pablo, acuérdense. No vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá a todo lo que se llama Dios. El pueblo pequeño. Que acuérdense bien que Satanás, el dragón, es el que hace esto, pero a través de su hijo, que es el papado, el obispo de Roma, el hijo de perdición, es el hijo del enemigo. O sea, son palabras fuertes. Y que su hijo es el domingo, porque en ese tiempo empezaron ya a confirmarlo como el falso día de reposo, el domingo. Entonces, el 538, muy importante, algunos años antes, para ir con esta historia, estamos por terminar, porque vamos a llegar a 1844, en el 476, acuérdense de esta parte, Roma, y aquí mencionan los 10 reinos. Roma, no cae Roma, simplemente se divide en 10 reinos. Miren qué astuto es Roma. Realmente Roma no ha caído. ¿Y saben qué dice el conflicto de los siglos? Roma, ¿qué cosa? Roma nunca cambia. ¿Por qué razón, Moni? ¿Por qué Roma nunca cambia? Moni. La mamá de... No. Así son los padres, muchachos. Bueno, Nunca va a cambiar. a ver, Nunca va a ¿pero cambiar. por qué? Quiero saber una razón, convénceme de que por qué. A ver, ya la ayudaron allá, a ver. ¿Por qué el hijo de perdición? Ya lo sé, pero ¿por qué? A ver, Porque Roma le vendió su alma al diablo. prácticamente, esas son palabras modernas, actuales, y son reales. Dice Apocalipsis 13:2, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Y ya se lo dio, ¿a poco se lo va a quitar? ¿Dónde dice que se lo va a quitar? No, porque aparte lo siguen adorando. Por eso la Roma, esta Roma es terrible. Es la bestia espantosa y terrible. Y ahí, por ejemplo, hay una pregunta de todo el grupo que compone Roma o en el Vaticano. ¿Hay quien se pueda salvar de ahí? Sí, sí hay. Y van a haber muchos.
dice eventos de los últimos. ¿Por qué razón? Si están actuando en el proyecto del mal, ¿por qué se van a salvar? Digo, no tienen derecho. Pero dice que en la palabra de Dios que hay muchos que serán tizones arrebatados. Esa es otra idea, que es correcta. Ahora hay una mano. ¿Eh? Pues porque todavía no se cierra la gracia para ellos y pueden arrepentirse, pedir perdón. Es más, ellos tienen extensión de gracia más que los adventistas. ¿Sabían ustedes eso? Sí. A mí Porque nosotros se nos acaba. el que me preocupa es el adventista. Sí. Y como todos ustedes son adventistas, me preocupa. Nos preocupamos. Dijo el otro. Todos somos aquí y nos debemos preocupar. Sí, hay alguno que no sea adventista. Hay una que tiene más gracia. ¿Quién? Hay una que tiene más gracia aquí entre nosotros. Los demás, cuídense porque quién sabe cómo nos va a ir. Pero que tengan cuidado porque ya está entrando al árbol. Ya está entrando al rol, pobrecita, ¿verdad? Bueno, saben ustedes, está escrito eso, pero nos estamos saliendo un poquito. Roma va a caer ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a caer? No ha caído porque solamente se camuflajeó y en 3 reinos bárbaros ahí se camuflajeó y entre ellos hubo guerras internas, pero al final uno de ellos quedó, el cuerno pequeño, donde sale el hijo de perdición que quiere cambiar los tiempos y la ley y persigue al pueblo, a los santos del Altísimo, los quebrantará, dice. Y entonces eso sucede en el 538 y empieza a correr otra vez la profecía día por año y llegamos en ese periodo de tiempo ¿hasta dónde? Hasta 1798, la gran persecución, hasta 1798. Del 538 a 1798 son los 42 meses, son los 3 días y medio, son los tiempo y la mitad de un tiempo, los 1260 años, ahí están las citas, no me detengo mucho a eso. ¿Alguien tiene duda acerca de estos? Si no, avanzo. Este es el periodo del oscurantismo, este periodo también se le llama la Edad Media, este periodo se le llama la gran persecución, se llama también la primera supremacía papal. Todos esos títulos lo tiene porque fue espantoso lo que hizo Roma con la religión, a través la Roma religiosa, porque de Roma imperial pasó a Roma religiosa desde el 168 el proyecto. Pero fue la Santa Inquisición, era santa. También fue la Inquisición. Y ustedes, ¿quién tiene duda de esto? Pregunto. ¿Está claro eso? Y luego son otros temas. Pero estamos en el periodo profético y entonces el cuerno pequeño arranca el poder opuesto final de los ostrogodos y empieza, que fue Justiniano el hombre que le dio el poder al obispo de Roma. ¿Y saben qué? Estaban peleándose las tribus bárbaras allá que eran parte del imperio romano. Como Roma se dividió, no cayó Roma. Y entonces de repente estratégicamente vieron que allá estaban los obispos de Roma, los curas, haciendo misas y haciendo cuanta cosa hacen ellos. Dicen, ellos son unos santos y andaban así como santos. Dijeron, démosle mejor el poder a ellos, porque ellos son santos, son religiosos. No se dieron cuenta que le dieron poder al mismo diablo, porque lo que hizo Roma papal fue peor que lo que hizo Roma imperial. Y lo hizo en el nombre de Dios. Todo era santo. Santa Iglesia, santos oficios, Santa Inquisición, Santo Papa, el Santo Padre, todo era santo y es puro engaño y mentira, lamentablemente, que resuena hasta nuestros días, porque vayan a los lugares católicos, como los que vienen de Puebla y vayan a los que están cerca de Cholula, un catolicismo terrible, 365 iglesias para cada santo y usted va allí y no termina de visitarlas. Y todos los días hay cohetes y fiestas porque todos los días se celebra un santo. Eso hizo Roma papal en la Edad Media. Las conquistas eran evangelismo público, pero realmente eran saqueos. Y aún las personas, las autoridades del país se presentan que hay que festejar el 12 de octubre. ¿Qué festejar? No hay nada que festejar. Dañaron a un país con la conquista. ¿O la beneficiaron? ¿Fue buena o mala la conquista?
Pues ¿Eh? se puede decir que fue, bueno, de hecho México pues ya tenía unas costumbres que no tenían nada que ver con Dios. Aparentemente tenía que entrar el cristianismo a México, tenía que entrar de una manera maliciada, pero tuvo que entrar. Estratégico. Definitivamente, Adán, eso es lo correcto. La conquista fue mala, pero fue buena. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, la tradición y la superstición y la idolatría, el paganismo, ¿saben de dónde son los mexicanos? ¿Desde dónde vienen los mexicanos? Y hay una raíz, y muy fea. Vienen desde Babel. Una tribu llegó hasta acá, como la de muchos países, y trajeron la adoración de Nimrod, que es el sol. Sí. Vayan a lo del equinoccio allá en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa que es una de las 7 maravillas del mundo moderno? Chichén Itzá. Vayan a Palenque, donde está Pacal, que se fue al cielo en un carro, así como Elías. Vayan a Xochicalco, Estado de México, donde la serpiente luminosa baja cada en primavera, en cada marzo, y se llega muchísima gente a consagrar a las serpientes. Muy pagano, no venimos de nada bueno, nada bueno venimos. Y por eso se adquirieron muchas cosas mezcladas, y el cristianismo no ha sido puro, lamentablemente. Entonces la conquista fue mala, porque trajeron muchas cosas, hasta enfermedades, hasta esas cuichitas que andan por aquí, la trajeron los españoles. Y muchas cosas trajeron de enfermedad, y vinieron a llevarse toda la riqueza del país. Pero fue buena porque trajeron la cruz. Miren qué tan buena fue la conquista, que trajeron la cruz de Cristo, venía allí. Lo que sí está mal hasta el día de hoy, que trajeron a la Guadalupana también. Pero bueno, luego hablamos acerca de ello. Pero ¿saben una cosa? Trajeron la cruz, y la cruz que no representa al cristianismo, eso es lo que no lo representa, pero trajeron la cruz, y en la cruz pusieron a un crucificado pagano, porque eso viene de los persas. No pusieron a un Cristo agradable, sino a un Cristo. ¿Han visto cómo ponen las cruces? Un Cristo sufriente, mal puesto, chueco, y una cruz así. Todo mal. Una expresión terrible. No trajeron un buen cristianismo. Sin embargo, así llegó el cristianismo. Así llegó. Por eso fue muy mala la conquista, pero fue buena. Porque había 2 países que se peleaban a México, ¿sabían ustedes? Había 2, ¿quiénes eran? Y luego fue uno tercero, Estados Unidos después. Pero había 2 países europeos que se peleaban a México. Uno era España, y que fue el que alcanzó la concesión con el Vaticano, porque todo esto se dio así, fue un negocio esto. ¿Quiénes vinieron a conquistar? Todos los reos de alta seguridad, que ya no los querían, que se mueran en el viaje, y llegaron. ¿Sí? Los reos. Y otra cosa interesante, había 2 que se peleaban a México, y hubo uno que les ganó. Y yo les pregunto, ¿a quién les gustaría que les hubiera conquistado? ¿España, que pues es el que ganó, o Francia? No hay ni cuál es. ¿Se imaginan que fuéramos una colonia francesa? Y qué bonito hablarían ustedes. Oui. Que es que bebé, y el idioma del amor y tantas cosas. ¿Por qué? ¿Qué prefieren, España o Francia? Así estamos. De hecho, pues casi todos tenemos línea España. Toda mezclada, ¿verdad? Pero a mí me hubiera gustado más Francia. Hay más calidad, más nivel. De hecho, España es los trabajadores, como van los mexicanos a Estados Unidos. Francia recibía a los españoles allá. Y luego el español pues se cree más que el mexicano. Y las personas que van allá, que han ido,
las tratan como de tercera, no de segunda. Hemos visto varias personas así, aún en el entretenimiento hablan acerca de eso. Para conquistar España cuesta. Entonces, yo hubiera preferido Francia por el mejor nivel hasta intelectual. Pero qué bueno que no vino Francia. Porque con Francia no hubiera venido el cristianismo. ¿Sabían ustedes? Francia fue la perseguidora de la Biblia en 1798. No quería nada con la fe, ni con Cristo, ni con la Biblia. Quemaban los libros. ¿Se imaginan que Francia hubiese venido? Que fuera de este país, y de por sí están pagando. Y qué bueno que no vino Francia con todo su aparato de importante. Todo el mundo, todas las quinceañeras quieren ir a Francia, a París. Qué bueno que no vinieron, porque es un país que se está despedazando moralmente. Y si no vean los últimos Juegos Olímpicos que sucedieron allá y pusieron a un Cristo homosexual, mostrando sus vergüenzas, como dice la Biblia. Ya vimos ese tema en algunos tiempos pasados, pero ¿saben una cosa? Francia se peleaba por México, que de hecho vinieron después. Vinieron, pero ya no pudieron. Y entonces hubo otro país que fue Inglaterra. O sea, varios tenían su mira aquí, pero no porque le interesaba a la gente, les interesaba el oro. Todos los recursos naturales tan grandes y fuertes, el medio ambiente, los pulmones. Uno de los pulmones muy importantes del mundo está aquí en Chiapas. Sí, ya le tienen en la mira. Y lo han casi devastado, ¿verdad? Ya mira, ya en Ocosingo hacia adentro. Sí. La selva, la candona. Sacerdote extranjero también. Ya han mezclado muchas cosas aquí, pero es uno de los lugares que todavía es rentable, por eso está en la mira. Por eso está en la mira. Y ya los engañaron deforestando todos los a eso iba. Antiguamente había muchos árboles frondosos de cacate. Y ya se animaron, ¿verdad? Bueno, a la ahorita ya dijo, ¿dónde hay? ¿Dónde hay para no ir? Bueno, antiguamente, estaba yo en Tecpatán, hermano no había llegado, llegué de niño a Tecpatán, y había una ceiba tan hermosa, la ceiba, que era algo precioso. Era un patrimonio y la mataron. Era ancha. Los que han ido a Tecpatán, sus hojas llegaban hasta el parque y estaba hasta allá abajo, era grandísima. Yo la veía imponente y bonita. Hay unas fotos ahí todavía. Resulta que la mataron, el hombre. El mismo sistema, ¿saben qué hizo después y ha hecho en todos lados? Pone ganadería, cortan los árboles y cortan y cortan y cortan, y ya hay muchos frutos que ya no existen en Chiapas, lamentablemente. ¿Sí? Pero eso quieren provocar el hambre. Y ahora, cuando eso se acabe y vengan las plagas de los animales, ni la tierra sirve para sembrar hortalizas porque ya está dañada. O sea, es un encierro que le han hecho y la gente quiere ser ganadera. Es triste la situación que impera en este lugar, pero a pesar de eso todavía tiene riqueza. Muy cerca de este lugar, ese famoso rico mexicano Slim tiene terrenos aquí cerquita, como a media hora, ahí por sur, hacia arriba. ¿Por qué? Porque encontraron minas. Ahí por donde está el hermano, por el beneficio hacia arriba. Porque yo buscaba terrenos en esos lugares tan bonitos, dicen, no, está restringido porque Carlos tiene centenares de hectáreas y es impasable, está vigilado. Y aquí pasamos, vamos y venimos y ni sabemos. Japoneses llegaron a Cerro Santo, me dice la hermana Luli, porque están comprando terrenos, grandes territorios aquí. Así que apúrense a buscar el sur, que se está acabando. Y bien, están reconquistando porque México es un país, para los otros países México solamente es un producto, no es de primer orden, no lo es. Y ningún país del tercer mundo va a llegar a ser del primero. O díganme cuál,
en 20 años hay un país que ha destacado, ya este es país del primer mundo. No, para los países del primer mundo que han conquistado los países del tercer mundo, es su clase trabajadora, es cómo van a negociar. ¿Qué hace un mexicano cuando sale como un genio y descubre algo? Se lo lleva a otro país. Y su desarrollo es allá y luego le venden a México. Todo eso caro. Es muy triste. Por eso dice Santiago que viene la justicia, porque el obrero, el salario del obrero, dicen que clama, y los ricos van a tener que aullar también por tanta injusticia, por la esclavitud. Entonces, en ese tiempo, hermanos, tan importante, que fue la conquista, que fue buena y mala, según un cristianismo, todo equivocado a México, todo equivocado, ¿sí? Y entonces, pero con ello ya había una semilla que cuando llegaron ya de Estados Unidos los misioneros, que fue Salvador Marchisio, entonces, vino con el conflicto, ¿se imaginan a Salvador Marchisio? ¿Saben qué? Romano, vino de Italia, no hablaba español, hablaba inglés, y los conflictos que él empezó a repartir, como lo hicimos ayer nosotros, eran todos en inglés. A la gente que hablaba español, así entró el evangelio forzadamente. Pero entró, me acuerdo el hermano Januario, que ya descansa, que vivía aquí en Iztacomitán, que era muy católico. Su nieta estaba aquí el viernes, vino. Él nos contaba cómo llegó el adventismo a su lugar. Y estaba ahí caminando por la calle principal donde pasamos cuando fuimos al río. Y saben, encontró un libro hasta de color, hasta el color nos dijo, encontré un libro, era verde. Se le hizo interesante. Y el libro estaba en francés, ¿se imaginan ustedes? Ahí lo tuvo por años, hasta que por ahí alguien encontró que hablaba francés y dice, ¿qué dice aquí? Pues esta es la Biblia. Y así llegó el evangelio. ¿Se imaginan ustedes? Qué complicado, pero miren, ahora estamos aquí. ¿Se imaginan ustedes? Es que ha sido difícil el avance de la predicación del evangelio, no ha sido fácil. Digo, ha sido fácil para ustedes ser adventistas, con su familia no adventista. No nos entienden. No, va uno contracorriente. Va uno contracorriente. ¿Cómo quisiéramos enseñarles este mensaje de salud? La gente se burla, se ríe. ¿Sí? Díganles a usted que la coca es mala, lo tiran al loco. Entonces, no es fácil. La predicación del evangelio no ha sido fácil. Y pues, menos cuando en ese periodo de tiempo de los 1260 años se quitó las escrituras, bajaron y pusieron la tradición. Y yo ayer predicaba acerca de esto, y ayer el camarógrafo más alumbraba, más enfocaba. Estaba yo predicando atrás. Vean el video para que vean de qué se trata. Se los dejo de tarea. ¿Ya lo vieron? Estaba predicando de las imágenes y atrás había una. ¿Por qué? Porque es una mentira lo de la Virgen de Guadalupe, totalmente extraída y es toda confusa y no hace nada, es una imagen, está contra las escrituras. Y saben una cosa, los científicos ya dijeron que es mentira. Lo de Juan Diego. Ya lo canonizaron también. Y entonces dicen, es una mentira, pero esta es su creencia. Es cierto que no es cierto eso, ya sé que no es cierto, me dijo una señora, pero esto es mi creencia, y respétenme. ¿Se imaginan hasta dónde llega? Es muy triste. Y entonces, cuidado, hasta nos pueden apedrear. Y por eso me fui rápido y dejé al camarógrafo ahí. Se ya traía un dolor traía ya un problema en la cabeza, no sé dónde se golpeó. Pero, ¿se imaginan otra piedra? Así que yo ahí lo dejé. Pero, ¿saben? Es una lucha tremenda. En ese tiempo fue terrible y se acabó, parece que se extinguió. Ya nadie tenía, a Dios le tenían miedo, no temor. Tenían miedo, preocupación. El infierno era lo que más se predicaba. Y dicen, quiero alcanzar el purgatorio por lo menos. Y pagaban por entrar al purgatorio. Pagaban. ¿Sí? Y para el cielo pues es más caro.
Sí, y entonces ese fue el cumplimiento profético del apóstol Pablo cuando se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y pregunto yo, ¿había luz y verdad? ¿Había un fiel en medio de ellos? Sí, había. Pero el cristianismo se escribió con sangre. Hay muchas historias en el conflicto de los siglos, vuelvanlo a leer. Me llama la atención dos eventos importantes de aquellos de gran alcurnia, de una clase muy alta, que se vistió la doncella y se puso su mejor gala para que la mataran. ¿Te acuerdas? Su mejor gala para que la mataran por ser fiel a Cristo. Qué impresionante. Se acostó con serenidad, no estaba gritando, no estaba llorando, estaba gozando que moría por Cristo. Amén. Qué barbaridad. A pesar de tantas tinieblas, hubo cosas maravillosas allí. Y luego aquella mujer que veía que iban a quemar a su esposo, y en vez de llorar, gritar y desesperarse, le decía: sé fiel, no desistas, tú eres fiel, sé fiel. Lo animaba. Son cosas impactantes y terribles. Y miles de historias hay, y que saben, hay muchísimas historias, pero los jesuitas quemaron todas las bulas papales para que no se supiera actualmente eso. Hay mucho más historias y más desgarrante. Hubo familias enteras que fueron destruidas, es más, las emparedaron, hicieron una pared, otra pared, y ahí los encerraron, los emparedaron. Pero por eso Satanás quiere, y ha mostrado tanto en películas como en series y demás, que la muerte es algo terrible y nos muestra como para que tenga uno miedo a todo ello, pero nosotros hemos aprendido y entendido en la palabra de Dios, porque lo dice Eclesiastés, ¿verdad? El que vive sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Entonces también nos muestra que la muerte es como un sueño. Yo pregunto aquí en esta mañana, ¿a quién le duele dormir? ¿O quién sufre durmiendo? ¿Y la muerte duele o no duele? ¿Y por qué le tenemos miedo? ¿O porque el diablo así quiere? Nos quiere meter miedo. ¿Y cómo es el diablo tan astuto? Que la muerte la hace terrible, espantosa, y para uno se las pone fácil, por eso hay tanto suicidio. Sí, para muchos es privilegio matarse, y para otros les da mucho miedo. Realmente nuestra preocupación y dolor es la angustia de la muerte, porque la muerte ya no vuelve para nada. Esa es la angustia. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de morir para que no sintamos nada? ¿Cuál sería? Denme una estrategia para ver si nos conviene. Pero la mejor forma de morir. Claro, físicamente estamos hablando acerca de eso. La mejor y más bonita muerte es aquel que se acuesta, se duerme y ya no despierta. También en qué condición mata. Ya no despierta. Qué triste es aquel que no muere y tiene aflicción. Y tiene aflicción. Es terrible. Hay personas de tanta aflicción que ya piden que llegue. Es muy triste esa parte de la consecuencia del pecado, en el cual estamos todos involucrados porque vivimos en este mundo. Pero bueno, así se fue gestionando el plan que hoy tenemos. Terminaron los 1260 años. Voy a avanzar aquí, ya no leamos, pero sí les explico que Apocalipsis 13:3 menciona acerca que una de sus cabezas fue herida de muerte, que fue el Papa Pío VI por General Berthier en 11 de febrero de 1798. Toman prisionero al Papa Pío VI y lo llevan de cárcel en cárcel hasta que muere desterrado, así como le hicieron. Por eso dice Apocalipsis 13 que el que a espada mata, a espada será muerto. Todo lo que han hecho con los cristianos se lo harán a ellos también. Y entonces
precisamente todos los eruditos y la historia confirman lo que dice el espíritu de profecía. En 1798 empieza el tiempo del fin. La parte final de los 6000 años de la conclusión del proceso del santuario está allí, 1798, y que se gestiona y tiene 45 años. No olviden esto, porque de 1798 más 45, ¿a qué año llegamos? A 1844, y este es un año inolvidable, porque fue un año de triunfo, ¿o fue un chasco? De triunfo. Fue un chasco. ¿O fue un año de triunfo o fue un chasco? Fue un triunfo. Chasco, pero fue un triunfo. Fueron las dos cosas. Fue un triunfo. Y fue un chasco. Sí. ¿Fue chasco o fue triunfo? Vamos a ponernos de acuerdo. Las dos cosas. Aparentemente fue un chasco. Fue una prueba. Porque con Guillermo Miller desde 1817-18 que me empezó a estudiar las profecías con la concordancia de Cruden, para 1838 ya se empezó a armar que venía la purificación del santuario y que no venía esa purificación, que sería en la tierra y que Cristo vendría por segunda vez. Ustedes conocen esa historia, y que cuando llegamos a 1844, 22 de octubre, que acabó unos días de pasar y ni lo celebraron. ¿Saben una cosa? No se celebra, pero ¿saben una cosa? No vino. Y para muchos fue chasco. ¿Y saben qué? Se dieron la espalda y se fue. Le dieron la espalda el mensaje. Es más, se predicó el mensaje del primer ángel, el del segundo, y empezó el tercero, y no aceptaron el tercero. Esto es algo importante que tenemos que entender nosotros. Que no aceptaron el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo, no aceptaron el sábado, la ley de Dios, no aceptaron la reforma procesal. Entonces se fueron, y esto fue el chasco para la mayoría, pero fue un triunfo para el remanente, que ahí Se quedó. a los que se quedaron. Entonces en 1844, ¿qué sucede? Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y se completan los 2300 días que había dicho Daniel en Daniel 8:14. Ahí se completan con exactitud, sin duda alguna. No hay duda alguna. Y este es un mensaje adventista. Es un mensaje nuestro. Este es nuestro mensaje y nuestro fundamento. Por eso hay 7 pilares, y el primero es la purificación del santuario, porque tenía que ser purificado como el santuario terrenal. Cada año era purificado por todos los pecados que iban almacenándose allí. El sacerdote entonces entraba allí con la sangre al lugar santísimo una vez al año, y en ese tiempo, cuando entraba ahí en el día de la expiación, duraba unos días, todos estaban en ayuno y en oración, porque venía la parte final para cerrar el juicio y para purificar el santuario. Entonces ya no se purificaba el santuario terrenal. ¿Cuál se purificaría? El santuario celestial. El celestial. ¿Y de qué pecados? De los que están escritos en los libros. ¿Y con qué sangre? Con la sangre de Cristo. Muy importante. Esto es clave para nuestra luz y nuestra verdad y nuestra salvación. Porque el santuario es una educación, es una didáctica, es una enseñanza del Evangelio. Entonces, el Evangelio predicado a los judíos termina en el año 34, su enseñanza, pero el Evangelio a los gentiles concluye en 1844. Y entonces se le da esto a quién, al adventista del séptimo día. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sabemos quiénes somos? No se le dio a los católicos, pentecostales, anglicanos, presbiterianos, luteranos, no, se le dio a un movimiento que después se le puso un nombre que se llama Adventista del Séptimo Día, que son los judíos modernos. El pueblo de Israel literal fracasó. El pueblo de Israel espiritual, ¿qué pasará con él? Y entonces se cumple Daniel 8:14. ¿Alguien puede leerme 1 de Pedro 4:17, por favor? Y Apocalipsis 14:7, y con eso concluimos. 1 de Pedro, 4:17. porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Esas son partes importantes y que el adventismo lo ha olvidado porque ha entrado una nueva generación que desconoce todo esto y que no lo predica y que olvida los compromisos. Hoy el movimiento ecuménico está destruyendo lo que el Señor formó y por eso hay una deserción masiva de adventistas. Pastores, laicos, miembros, médicos se están separando de ese sistema porque ya no está cumpliendo la misión. Tiene una misión la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora yo pregunto, ¿habrá otro pueblo que Dios levante después del adventismo? ¿Por qué no? Si este falla. Esta es la última generación. Sale nada más el ¿Habrá remanente. otro pueblo? La Biblia menciona que no habrá otro, simplemente será purificado. Amén. Así como en el cielo se purifica el santuario, en la tierra, ¿qué se purifica? ¿Qué se purifica? Nuestro santuario. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué más dice? Si todos oyen mi voz, si alguno, entonces esto ¿cómo es? Individual. Personal. Esto es personal. ¿Sí? Algunos están esperando, a ver qué dice la asociación, a ver qué dice la junta directiva, a ver qué dice el pastor. Miserablemente no hay que esperar en hombres, hay que esperar en Dios. Amén. Yo no tengo que hacer lo que me digan, sino lo que digan. Ese es el error que tiene el adventismo actualmente. Por eso se está quedando rezagado. No va a haber otra iglesia, no va a haber otra organización, no va a haber otro grupo. El Señor está purificando a su pueblo. Amén. Y hoy debemos llamarnos adventistas del séptimo día porque el Señor le dio estas verdades para el tiempo del fin, hasta el fin, pero de la verdad presente. Amén. Sin registro, sin personalidad jurídica, sin ecumenismo, sin uniones, alianzas políticas. Esto es lo que ha dañado la adventismo. Todo es lo que ha dañado. Como Anás y Caifás y el Sanedrín se unen a Pilato, se unen a Herodes, rechazan a Cristo, ahora están rechazando la ley de Dios y están rechazando el mensaje del tercer ángel y están rechazando el Espíritu Santo. Entonces, vivimos un momento especial y tenemos que reafirmar esta verdad. Nosotros no somos luteranos porque creemos en la justificación por la fe. No somos mileritas porque creemos en la segunda venida de Cristo. No somos pioneros porque tenemos los 2300 tardes y mañanas. Porque hay gente que se llama, yo soy de los pioneros, yo soy de los mileritas. No, nosotros somos adventistas del séptimo día de la verdad presente. Hay algunos que se adjudican, es que nosotros somos historicistas. ¿Qué somos nosotros? Nada de eso, somos adventistas del séptimo día, verdad presente. Y entonces la verdad presente son estos puntos que ya mencionamos, que ya están aquí claramente vistos. Este es el fundamento de la iglesia y esto es lo que se tiene que vivir y esto es lo que se tiene que predicar. Estamos ya no estamos en el tiempo del fin, estamos en el fin del tiempo del fin. Y esta es la predicación y es el tercer ángel y urge. ¿Queda mucho tiempo? No queda mucho tiempo. Estamos ya en la fase final, estamos viendo una agenda 2030 que va con todo y entonces es muy importante que comprendamos que no tenemos más tiempo y no haremos todo lo que tenemos que hacer, vamos atrasados. ¿Cuántos restaurantes adventistas hay? ¿Cuántos centros de orfanatos de niños hay? Da vergüenza. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entretenido el sistema y esperamos que alguien lo haga y queremos ayudar a los indigentes, queremos ayudar al alcohólico. ¿Qué hay que hacer ahora? Urge la predicación del tercer ángel y el Señor a través de su Espíritu va a despertar a cuantos pueda. Ayudemos a los que están a nuestro alrededor en el contexto que podamos. En el caso de nosotros, a través de este programa, es educar, es capacitar y que cada quien pueda hacer su obra donde sea, porque no podemos hacer todo. Y hagamos lo mejor que podamos en el contexto donde estamos y lo que podamos hacer, no todo lo podremos hacer ya. Hay cosas que ya no haremos. ¿Por qué? Porque los sistemas están encerrando y condicionando y poner candados y deteniendo todo esto. Entonces tenemos que nosotros trabajar de manera individual y por casa.
por hogares y ayudar a la gente hasta donde podamos, porque el tiempo se acaba. Cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, haremos más de lo que hacemos ahora, y habrá más restricción. Por eso lo que podamos hacer en tiempo de paz hay que hacerlo, porque lo que no hicimos en tiempo de paz, ¿qué cosa? Lo haremos En tiempos de guerra, en plena persecución. Ahí nos voy a ver predicando con miedo, pero predicando. Porque por muchos años la iglesia adventista ha estado sentada en sus bancas cómodas, hasta llevan cojines y le ponen toda la adecuación, preocupados por el lugar más que por las almas. Eso así pasa en todas partes del mundo, ¿sí? Ya es tiempo de despertar y cumplir la misión, porque estamos en las últimas. Y si no lo hacemos, el Señor de las piedras puede levantar gente, y que sí lo está haciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si no la hay, entonces el pueblo guardó silencio, dice la Escritura. ¿Existe la cita de Apocalipsis 14:7? Apocalipsis 14:7 es el mensaje del primer ángel. ¿Alguien quiere leerlo rápidamente? Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo la tierra, el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Estamos en el mensaje del tercer ángel, pero hay que predicar los tres mensajes. La gente debe saber que hay un creador, que hay un día especial para identificarlo como creador y su criatura, que hay un evangelio eterno y que hay un juicio. Que el juicio viene, y hay que advertirle a la gente, porque eso ya viene. Está a punto el Señor Jesús de salir del lugar santísimo, y cuando salga de ahí dirá, hecho es, y viene todo lo de las 7 plagas que ayer repartió, cuando ya es demasiado tarde. Así que busquemos al Señor y consagrémonos a Él, y pidámosle que nos ayude a hacer lo correcto en este tiempo que nos queda. Vamos a cantar un himno para finalizar. 492. Oh, cómo hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juzgará todo el trigo en su troque, mas al viento el tallo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, contemplando el espanto seremos, quitados del trono por él, juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el grano esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de hinojos le adoren, corona de luz les pondrá, juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran
día que pronto vendrá. Estemos, velemos y hagamos las lámparas todas brillar. Y al venir el esposo a las bodas, gozosos podremos entrar. Juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el cama esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Amén. Vamos a arrodillarnos para hacer una oración final con reverencia a los que puedan hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, al revisar las páginas de la historia bíblica y la historia universal y el espíritu de profecía, entendemos que nos has llamado para esta hora. Ayúdanos a no fracasar como fracasó Israel. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a entender nuestra purificación, el llamado y la exhortación, y permítenos cumplir la misión que tú deseas para este tiempo como Iglesia Adventista del Séptimo Día, verdad presente. Apártanos del mal y permítenos ser sanos en todos los aspectos de la vida. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Si hemos faltado a tu palabra y a tu nombre, perdónanos. Sabemos que todavía lo alcanzamos, pero permite que no te fallemos más. Ayúdanos a ser fieles. Cuídanos en nuestro entorno familiar y en el entorno de iglesia, y protégenos de los males de este mundo, pero ayúdanos a proclamar que Cristo viene pronto. Amén. Que se acerca, que estamos en tiempos de juicios y que hay que volver a los mandamientos de Dios. Bendice a cada uno de tus hijos aquí, a los asistentes presenciales y a los que están en línea también. Donde quiera que estén, Señor, derrama tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, ser instrumentos de bien, ser luces en las tinieblas, que podamos llevar las almas a los pies de Cristo. Este día tenemos actividades diversas en el programa de salud, que todo lleve el sello de tu aprobación y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, feliz día a todos y vámonos a caminar. Una vueltecita, aunque sea, pero vamos a ver. ¿A quién le faltó tomar agua? A mí no, ¿No?